cometí un error y engañé a mi esposo. Ahora, todos me rechazan, y mi hermana está tratando de robarme a mi esposo y mi familia. No sé ni por dónde empezar, pero siento que necesito consejo, especialmente de aquellas mujeres que han pasado por algo similar. Me siento muy avergonzada, aunque ni siquiera estoy usando mi nombre real porque sé que he cometido un error muy grande. Mi mayor miedo es perder a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, y eso es lo que me ha llevado a escribir esto aquí. Supongo que me llamaré Sonia para contarles esta historia. Tengo 38 años, llevo casada desde los 23 y soy madre de 3 niñas maravillosas. Mi hija mayor tiene 14 años y mi esposo es todo lo que siempre soñé en una pareja. Es un hombre bueno, amable, siempre pendiente de nuestra familia, detallista, trabajador, sobre todo, me ha amado como nadie. Entonces sé que la primera pregunta que vendrá a la mente de cualquiera que lea esto es, ¿por qué lo engañé? Quiero compartir mi historia, no para justificar lo que hice, sino porque necesito comprender cómo llegué hasta aquí. Como les dije, soy maestra y una madre muy dedicada a mis hijas. A lo largo de estos años, mi esposo siempre ha estado a mi lado, ayudándome en lo que puede, porque su trabajo siempre fue demandante, pero eso nunca fue un obstáculo para que estuviera presente. Cuando lo conocí, yo era una mujer joven y llena de vida. Me cuidaba mucho, tenía un buen físico, entrenaba. De hecho, conocí a mi esposo gracias a mi hermana Silvia, porque ellos habían sido amigos desde la escuela. Nunca me llamó la atención en esos primeros días. Para ser honesta, yo estaba interesada en otros chicos, los típicos chicos atractivos y atléticos. Zach, mi esposo, era lo contrario, delgado y reservado. A pesar de eso, hubo algo en el que me hizo ver más allá de las apariencias y, con el tiempo, fuimos construyendo algo especial. Nos conocimos más profundamente y, justo un día después del cumpleaños de Silvia, comenzamos nuestra relación. Lo que vino después fueron años llenos de felicidad. Mi esposo y mi hermana siempre mantuvieron esa amistad tan cercana. Eran como mejores amigos, pero nunca hubo secretos entre nosotros. Zach siempre la incluía en los planes y, cuando quería sorprenderme, Silvia ya sabía todo, como si fuera su cómplice. Recuerdo aquellos días con tanta nostalgia. Eran tan perfectos. Esas memorias son un refugio que me duele recordar, porque eran momentos en los que sentía que nada en el mundo podría dañarnos. Unos años después, tras terminar la universidad, Zach me propuso matrimonio. Acepté sin pensarlo. Estaba tan feliz, aquel fue uno de los días más felices de mi vida. Me sentía completa, amada, lista para comenzar nuestra vida juntos y formar una familia. Todo era tan claro, tan real. Por eso, ahora, al mirar hacia atrás, no logro entender en qué momento lo eché todo a perder. Después de casarnos, conseguí un trabajo en una escuela de nuestra ciudad. Zach abrió su propio negocio, y gracias a eso nos iba bastante bien económicamente. No éramos ricos, pero teníamos lo suficiente para vivir sin preocupaciones. Cuando nació nuestra primera hija, sentí que mi vida estaba completa. Ella tiene los ojos de su padre, ese tono caramelo que siempre me cautivó de él. Para mí, mi familia era todo. Luego vino nuestra segunda hija, que tiene el cabello rubio como yo. Todo seguía perfecto hasta que nació nuestra tercera hija. Con ella, algo cambió dentro de mí. Pasé por una depresión posparto que no supe identificar en un principio. Sentía desganada, sin motivación. No podía cuidar ni de mí misma, mucho menos de mi familia. Fueron 3 años muy oscuros. Me aparté de mi trabajo y me dediqué a estar en casa, pero no era realmente un alivio. Me pasaba el día cuidando a mis hijas y luego me tiraba a la cama a llorar o ver cualquier cosa en la televisión, como si de esa manera pudiera distraerme de la tristeza que me consumía. Mi esposo, preocupado, me animó a ir a terapia. Decía que necesitaba estar bien por mí misma y por nuestra familia. Me acompañaba a cada sesión, pero parecía que nada cambiaba. Probamos con otra terapeuta, quien me hizo ver que, después de 3 embarazos, mi cuerpo había cambiado y que eso también me afectaba psicológicamente. Tenía razón. Ya no era la misma físicamente. La ropa no me quedaba como antes y, aunque seguía siendo una mujer joven, no lograba verme con la misma autoestima de antes. Con el apoyo de mi esposo y mis hijas, comencé a hacer ejercicio en casa y a comer de manera más saludable. Empecé a sentirme un poco mejor, y el amor y el apoyo de mi familia siempre estaban allí, siendo mi principal impulso. Pasaron unas semanas y una amiga me convenció de unirme al gimnasio al que ella iba. Al principio, me pareció buena idea, el ambiente juvenil, los chicos y chicas motivados en sus rutinas, me hizo sentir que quería verme así, fuerte y renovada.
Fue como un incentivo para recuperar la imagen que tenía de mí misma, aunque en el fondo sabía que ya no sería exactamente la misma. Después de todo, tenía 3 hijas. En esos primeros meses en el gimnasio, todo iba bien. Zach siempre me apoyó, decía que si eso me hacía sentir mejor, él estaba feliz por mí. Pero ahora me doy cuenta de que, si pudiera, regresaría el tiempo y le pediría que no me dejara ir, que no me permitiera entrar en ese mundo que, aunque parecía inofensivo, me llevó por un camino que jamás debí seguir. Las cosas se salieron de control, y aunque intenté frenarlo, mis decisiones solo me llevaron más profundo a esta situación de la que ahora quisiera escapar. Intenté evitar salir con el instructor del gimnasio, pero mi amiga, la misma que me había convencido de unirme, insistía en que esta era una oportunidad única. Según ella, nadie tenía que enterarse, y no le veía el problema en que me divirtiera un poco. Me dejé llevar. Un día, el instructor me invitó a salir con su grupo de amigos después de una sesión de entrenamiento. Me llevó a un lugar donde solían reunirse todos, y ver ese ambiente me hizo sentir como si tuviera 20 años de nuevo. Claro, yo era la mayor del grupo, pero la adrenalina me cegaba. Mi amiga se volvió mi cómplice y, poco después, también comenzó a salir con otro chico del gimnasio. Esa vida llena de emociones y aventuras fugaces me tenía atrapada. Empecé a inventar excusas para salir de casa los fines de semana y pasaba cada vez más tiempo en el gimnasio. Mi esposo y mis hijas estaban felices de verme activa y enérgica otra vez, pero también comenzaron a extrañarme. Me lo demostraban con gestos y palabras que yo ignoraba. Incluso recuerdo una vez que mi segunda hija me preguntó con tristeza, ¿otra vez te vas, mamá? Ahora recordarlo me rompe el corazón, pero en ese momento solo pensé en cómo evadir sus preguntas y seguir en esa doble vida. Todo empeoró cuando un día olvidé recoger a las niñas del colegio. Mi esposo me llamó y, al notar mi distracción, me confrontó. Me dijo que, aunque estaba físicamente en casa, parecía que mi mente estaba en otro lugar. Él quería ayudarme, pero yo no escuchaba. La discusión terminó ahí, sin ninguna solución real, y pensé que todo quedaría olvidado. Lo siguiente que recuerdo es que mi esposo habló con mi hermana. Ella había estado ayudándome con las niñas en los momentos más duros de mi depresión. Aunque me había comentado en una ocasión que no le parecía bien que pasara tanto tiempo en el gimnasio, nunca me juzgó abiertamente. Pero cuando vino a hablarme esa vez, su tono era distinto, serio, y comenzó a interrogarme sobre todo lo que estaba haciendo. Intenté evadir sus preguntas, pero terminé contándole más de lo que debía. Ahora, al recordar su expresión, estoy segura de que sospechaba, especialmente por la forma en que hablaba del instructor. Me preguntó si era consciente de lo que estaba haciendo, de las consecuencias. Aunque traté de negar cualquier cosa, parecía claro que ella no se lo creyó. Me ofreció ir más seguido a casa para ayudar con las niñas, diciendo que vendría 5 veces por semana. Aunque yo sabía que no lo hacía solo por eso, sospechaba de mí y quería asegurarse de que no siguiera faltando a casa para verme con el instructor. Pero yo necesitaba salir. Necesitaba ese escape. A pesar de que intentaba quedarme en casa cuando ella venía, terminaba buscando la manera de salir a ver al instructor, de estar en ese mundo de jóvenes donde me sentía viva otra vez. Mi hermana, que no es tonta, comenzó a venir en horarios impredecibles, lo que me ponía en alerta constante. Luego llegó el día que cambiaría todo para siempre. Ese día habría un evento organizado entre varios gimnasios de la ciudad y estuve fuera todo el día. Mi única preocupación era disfrutar el evento, estar rodeada del instructor y de los demás. La emoción y la adrenalina se apoderaron de mí, y cuando el evento terminó no quería que esa sensación acabara. Éramos un grupo grande, de unas 20 personas, y decidimos hacer una parada en una estación de gasolina. Estábamos riendo, hablando a nuestra burbuja de emoción, hasta que vi el auto de mi hermana estacionado ahí. Fue como un balde de agua fría. No me encaró en ese momento, pero me siguió hasta el motel donde habíamos quedado para seguir la fiesta. Al principio, no lo noté, pero cuando me di cuenta ya era demasiado tarde. Nos estacionamos en el motel y fue allí donde mi vida entera se desmoronó. Yo estaba en el auto con el instructor y, en un momento de debilidad, cedí a mis impulsos. Lo siguiente que supe fue que escuché la voz de mi hermana golpeando la ventana del auto, llorando y gritando mi nombre. Traté de vestirme rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. Salí del auto y su expresión me destrozó. Me gritó que cómo podía hacerle esto a mi familia, a mi esposo y a mis hijas,
quienes me amaban y lo daban todo por mí. Me lanzó palabras que me golpearon como puñales, recordándome que yo lo tenía todo y lo había destruido por un momento de adrenalina y egoísmo. Con los ojos llenos de lágrimas, le supliqué que no dijera nada, que todo terminaba ahí. Pero sabía que era una súplica sin esperanza. Mi hermana, destrozada, me preguntó cuánto tiempo llevaba traicionando a mi esposo. Cada palabra que decía dolía como una herida abierta. Le confesé que hacía casi 4 meses. Se quedó en silencio un momento y luego, sin mirarme a los ojos, se dio media vuelta y se fue a su auto. Intenté detenerla, explicarle, pero solo conseguí que me diera una bofetada. Me quedé paralizada viendo cómo se iba. El instructor, al ver la escena, tomó mis cosas y las arrojó en el estacionamiento antes de irse también. En ese momento no tenía a nadie. Desesperada, llamé a mi amiga y, entre lágrimas, le conté lo que había pasado. Trató de consolarme con palabras sin sentido, diciéndome que todo pasaría, que Zach me perdonaría. Pero las horas se hacían eternas mientras pensaba en mi esposo, mis hijas y en el desastre que había causado. Mi amiga, en un intento de racionalizar la situación, me dijo que debía prepararme para buscar un abogado, porque lo más probable era que Zach me pediría el divorcio y pelearía por la custodia de nuestras hijas. El miedo me invadió y me sentí completamente sola. Al regresar a casa, encontré un silencio que helaba. Mis hijos no estaban, al intentar llamar a mi esposo, no obtuve respuesta. Tampoco mi hermana ni mi hija mayor contestaban mis llamadas. Subí a nuestro cuarto y me desplomé en la cama, sumida en la desesperación. Envié mensajes de voz pidiendo perdón, rogando por una oportunidad, pero el vacío de la respuesta solo aumentaba mi angustia. Lloré hasta quedarme dormida. Al despertar, un nuevo horror me esperaba. A la mañana siguiente, mi hermana vino a casa para recoger algunas cosas de las niñas. Apenas le abrí la puerta y, sin mirarme, me dijo, Zach no quiere verte. Recibirás los papeles del divorcio pronto. Puedes ver a las niñas en mi casa cuando él no esté. Pero si intentas llevártelas, que sepas que ningún juez te tendrá piedad después de lo que has hecho. Las cámaras del estacionamiento del motel capturaron todo. No puedes negar nada. Sentí que el alma se me escapaba. Ahí estaba mi hermana, actuando como mi verdugo, sin compasión alguna. Después de que mi hermana se fue con algunas de las cosas de mis hijas, me quedé en la puerta sintiendo un peso en el pecho que nunca había experimentado antes. Decidí hacer lo que ella me sugirió, aunque no con la esperanza de resolver nada, sino más bien porque sentía una necesidad desesperada de hablar con Zach, de intentar salvar lo poco que podía quedar de nuestra familia. Llamé a su teléfono y, después de muchos intentos, finalmente contestó. Su voz era fría, distante, como si estuviera hablando con una desconocida. Le pedí que nos viéramos para hablar, y él me dijo en tono seco que nos veríamos en un restaurante. Llegué tan rápido como pude. Al entrar lo vi allí, sentado en una mesa al fondo, mirando su café como si estuviera en otro mundo. Sus ojos estaban rojos e hinchados de llorar y, cuando me acerqué, bajó la cabeza evitando mirarme. Intenté romper el silencio. Le dije un tímido, hola, Zach, ¿cómo estás? Aunque sabía que esas palabras eran absurdas. No respondió, solo le caían las lágrimas en silencio. Sentí un dolor profundo al verlo así y entonces comencé a hablar. Le pedí perdón, le juré que todo cambiaría, que haría lo imposible por enmendar lo que había hecho, que dejaría todo atrás si él me daba una oportunidad. Pero él no dijo nada. Se levantó, me miró con una mezcla de tristeza y resignación, se limpió las lágrimas y, antes de irse, me dijo, simplemente te enviaré los papeles del divorcio. Me quedé ahí, inmóvil, viendo cómo se alejaba. No había enojo en sus palabras, solo un vacío desgarrador que sentí que me tragaba en el silencio. Su indiferencia era peor que cualquier grito. Me quedé sola, sintiendo que mi alma me abandonaba en ese momento. Desde entonces he llorado tanto que ya no me quedan lágrimas. En mi cuarto me encierro, me escondo bajo las sábanas y grito con la almohada cubriéndome en la oscuridad, rogando por una oportunidad para remediar esto. Por una segunda chance para estar con mi familia y arreglar todo lo que he roto. Me atormentan los recuerdos de mis hijas, de mi esposo, de los momentos felices que ahora siento tan lejanos, como si fueran de otra vida.
Me odio por haber sido tan estúpida, por haber cambiado lo más valioso de mi vida por una ilusión egoísta de sentirme joven otra vez. Hoy volveré a ver a mis hijas, y no sé cómo enfrentarme a ellas, especialmente a mi hija mayor, quien siempre ha sido la más cercana a su padre y a quien sé que he defraudado profundamente. No sé qué decirles, no sé si merezco siquiera el derecho a mirarlas a los ojos después de todo esto. Actualización 1. Al llegar a casa de mi hermana, ella abrió la puerta y vi a mis hijas sentadas en el sofá. Mi corazón se partió al ver sus caras, al sentir la frialdad en el ambiente. Las más pequeñas me saludaron con un hola, mamá, pero se notaba que estaban confundidas, que no sabían cómo reaccionar ante mí. Las abracé sintiendo un vacío que me consumía por dentro y las besé con una ternura desesperada. Luego miré a mi hija mayor. Le dije un tímido, hola, amor, y ella me miró con una frialdad que jamás había visto en sus ojos. Me contestó con voz seca, ¿qué quieres ahora, mamá? Sentí que esas palabras me atravesaban el corazón. Mi hermana intentó suavizar la situación acariciando la cara de mi hija y diciéndole que no me hablara de esa manera. Mi hija, sin embargo, se aferró a mi hermana como buscando protección. Fue en ese momento cuando entendí algo que me destrozó. Mi hermana está tomando el lugar que yo misma había abandonado. Mi hija menor, que apenas entendía lo que pasaba, me preguntó, ¿te vas a separar de papá? Traté de mantener la calma y le respondí que eso era algo que papá y yo debíamos hablar, pero su respuesta me dejó helada. Entonces, ¿ya no nos quieres? ¿Por eso te fuiste con tu amante? No supe qué decir. ¿Quién les había llenado la cabeza con eso? Miré a mi hermana, que simplemente bajó la cabeza y dijo que habían escuchado nuestras conversaciones. Mi hija mayor me miró, y con una dureza que jamás imaginé, me dijo, ya lo sabía, mamá. No soy estúpida. Desde hace meses sabía de tu amante. Te comportabas como una adolescente enamorada, y me dabas vergüenza. Intenté calmarla y le pedí que habláramos a solas, pero vi cómo buscaba la aprobación de mi hermana, quien le dijo que me acompañara al cobertizo y que la llamara si necesitaba algo. Fue allí, en el cobertizo, donde me enfrenté a la verdad más dura. Intenté decirle cuánto la extrañaba, pero ella se limitó a recordar momentos que yo ni siquiera sabía que había perdido. Me contó cosas de su vida, de su día a día, y me di cuenta de que había estado ausente mucho más tiempo del que pensaba. Solo pude susurrar un lo siento, amor, pero ella no dijo nada. Su silencio me aplastaba. Mientras estábamos ahí, mi hermana salió para recordarle que sus compañeros llegarían pronto para trabajar en un proyecto escolar. Esa era la realidad, mi hija tenía cosas más importantes que yo en ese momento. Sentí que el tiempo con ella ya no me pertenecía. Miré a mi hermana y le dije con rabia, sé lo que estás haciendo. Quieres quitarme a mis hijos, quitarme a mi familia. Ella me miró sin ninguna expresión y me respondió, no. Tú misma me los diste. Tú elegiste alejarte de ellos para vivir tu aventura. Dejaste a tu familia mucho antes de que naciera tu hija menor. Te perdiste en tu mundo, y ellos me necesitaban. Nunca fue mi intención ocupar tu lugar, pero alguien debía estar ahí. Su voz era fría, cortante, y cada palabra caía sobre mí como una sentencia. Me recordó cómo había abandonado a mi esposo y a mis hijas mucho antes de empezar mi aventura, cómo me había sumergido en mis novelas y en mi depresión. No supe qué decir. Las palabras se atoraron en mi garganta. Y entonces mi hermana volvió a la casa y cerró la puerta tras de sí, dejándome afuera, atrapada en mi propia miseria. Mi hija salió poco después, cuando su compañera de grupo llegó a recogerla. La vi despedirse de mi hermana, darle un abrazo, y pensé que debía ser yo quien le dijera, ten cuidado, amor, o llámame luego, pero no. Ya no era yo. Mi hija me miró brevemente con indiferencia y solo dijo, adiós. Me quedé parada ahí queriendo gritar, queriendo que alguien me escuchara y me devolviera la vida que había destruido, pero no había nada que hacer. Esto estaba pasando y no podía huir de la realidad que yo misma había creado. Regresé a la casa después de ver a mis hijas, intentando mantenerme tranquila, pero dentro de mí solo sentía rabia e impotencia. Quería gritarle a mi hermana, acusarla de haberme quitado a mi familia. Al despedirme de mis hijas, vi lo fácil que fue para ellas dejarme ir, como si yo ya no fuera parte de su vida, como si mis intentos de acercarme se desvanecieran sin dejar rastro. Me dolió darme cuenta de cuántas veces me fui cuando ellas me necesitaban, y ahora ellas estaban aprendiendo a dejarme ir. Cuando salí, mis hijas iban felices con sus abrigos y mi hermana las subió al auto. Desde la ventana, las vi alejarse riendo, sin preocuparse de si yo estaba ahí o no. Al llegar a casa, desolada, decidí llamar a mis padres y contarles lo que estaba pasando, esperando encontrar algún apoyo.
Pero ellos defendieron a mi hermana, dijeron que había estado ahí para mí cuando más lo necesité, que había sido ella quien cuidó de mi familia en mi ausencia. Me sentí traicionada, como si todos estuvieran en mi contra, como si mi propia familia me hubiera dejado a un lado. Entonces decidí buscar ayuda legal, pero todos los abogados me decían lo mismo, que mis acciones y mi negligencia me habían puesto en una posición muy desfavorable. Lo sabía. Sabía que perdería mucho, pero también sabía que no podía rendirme, tenía que recuperar a mi familia, a mis hijas. Decidí que hablaría con Zack una vez más, que no aceptaría su silencio como respuesta. Necesitaba intentar de nuevo, aunque fuera para enfrentar su enojo o su desprecio. Cualquier cosa era mejor que este vacío. Pasaron algunos días y, durante ese tiempo, le envié un mensaje extenso donde intenté explicarle mis sentimientos, cómo me había sentido atrapada en mi propia tristeza. Le hablé de mi depresión, de lo perdida que me sentía en ese entonces y de lo mucho que me había afectado. Le dije que esta separación solo traería más dolor a nuestras hijas y a nuestra vida. En el fondo sabía que estaba tratando de manipularlo, de hacerle sentir que él también tenía algo de culpa, que él también había contribuido al alejamiento entre nosotros. Le dije que nunca debió dejarme ir al gimnasio sin supervisión, que debió ponerme reglas, estar más atento a lo que hacía. También le dije, claro, que no permitiría que mi hermana se quedara con mi familia solo porque ella había estado apoyándolos mientras yo estaba mal. Le recordé que nuestra relación merecía una segunda oportunidad y que era importante que él también luchara por salvarla. Mi abogado me había aconsejado que intentara mantener este enfoque, ya que, en caso de separación, yo perdería mucho más que Zack, y debíamos hacer lo posible por arreglar las cosas de manera amistosa. Después de un tiempo, Zack me respondió. Al principio me descolocó diciendo que sus abogados le habían recomendado no hablar conmigo. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo al leer esas palabras. Pero luego añadió, de todas maneras, debemos hablar. Será una última vez. Al leer eso, sentí una pequeña chispa de esperanza. Sabía que tenía una oportunidad, que debía aprovechar este momento para recordarle cuánto lo amaba y cuánto me arrepentía. Le dije, antes de que colgara, te amo, pero él no respondió. Tenía 2 días para planear cómo hablaría con él. Sabía que debía hacer que mi hermana quedara como una manipuladora, una mujer resentida que buscaba quedarse con mi familia por envidia. Durante esos días, intenté acercarme a mis hijas, aunque solo fueran conversaciones cortas. Dolía ver cómo se habían acostumbrado a mi ausencia, cómo esas conversaciones se terminaban rápido, sin la cercanía que solíamos tener. Mi hija mayor, Ellen, no contestaba mis mensajes ni llamadas, y lo que más me destrozaba era que su cumpleaños número 15 se acercaba. Un día, mi hija Sandra me lo recordó con inocencia. Me dijo, mamá, Ellen dice que no quiere que vengas a su fiesta porque traerás a tu amante. Me quedé en shock, sin palabras, y reprimí la conversación. Le prometí que jamás volvería a hablar de él y que iría a la fiesta. Le pedí que no dijera nada, que sería una sorpresa, y ella aceptó. Pero antes de colgar mencionó algo que me dejó helada, iré a jugar con Maxi. Al preguntar quién era Maxi, me dijo que era un cachorro que habían adoptado con mamá Isabela. Me sentí derrotada. Mis hijos llamaban mamá a mi hermana mientras yo estaba viva. No me he muerto, pero sentía que era invisible para ellas, como si estuviera ausente. Intenté buscar algo que pudiera usar en contra de mi hermana, algo que me ayudara a revertir esta situación. Sin embargo, lo único que descubrí fue la triste historia que me contó mi madre. Mi hermana Isabela había sufrido mucho, intentó durante años tener hijos, pero nunca lo logró. Aguantó una relación tóxica con su exesposo, soportando infidelidades, gritos y humillaciones. Cuando él la dejó, comenzó los trámites de divorcio y quedó completamente sola. Me sentí culpable porque nunca estuve para ella, nunca la apoyé en esos momentos difíciles. Sin embargo, aunque comprendía su dolor, no estaba dispuesta a rendirme. Tal vez ella merecía tener una familia, pero esa familia era mía y no estaba dispuesta a renunciar a ella. Finalmente llegó el día de la reunión con Zack. Me preparé lo mejor que pude, tratando de verme atractiva, aunque con discreción. No quería que pensara que seguía en el mismo estado de antes, pero tampoco quería parecer indiferente. Cuando él llegó, me sorprendió verlo tan bien vestido, con lentes oscuros, irradiando una confianza que hacía mucho que no notaba en él. En realidad, tal vez siempre había estado así, solo que yo dejé de prestarle atención. Me acerqué, intentando sonar casual, «¿Te ves bien?», le dije. Él me respondió con un simple «gracias» y me preguntó cómo había estado. Sentí que mis palabras se atascaban y apenas alcancé a decir «te engañé, Zack, ¿cómo crees que he estado?».
Sabía que era una pregunta estúpida, pero verlo también por fuera me hizo suponer que por dentro también estaba mejor. Entonces le dije todo lo que sentía, que lo lamentaba profundamente, que jamás quise hacerle daño y que, si él me daba una oportunidad, estaba dispuesta a hacer lo imposible por reparar lo que había destruido. Él, con la voz cargada de tristeza, me interrumpió. ¿Me amabas cuando estabas con tu amante? ¿Cuando le escribías mensajes mientras yo dormía a tu lado? No pude más que pedirle perdón una y otra vez, con lágrimas en los ojos. Le supliqué que no tirara todos estos años por un error, pero él solo respondió, ¿un error? Ese error duró meses. Me mentías en la cara, decías que me amabas y luego te ibas con él. Preferiste estar con tu amante en lugar de estar con tus hijas. ¿Cómo se supone que debo perdonarte? Sentí que me desmoronaba por dentro mientras él continuaba. Me habló de todo el esfuerzo que hizo por nuestra familia mientras yo me hundía en mi egoísmo. Yo pagué tu gimnasio para que estuvieras bien, no para que me engañaras, me dijo con una dureza que nunca había visto en él. Entonces, con una mezcla de dolor y resignación, me dijo, no hay solución para nosotros. Solo te pido que tengas paciencia con las niñas. No quiero que crezcan odiándote ni que en un futuro me culpen por haberte alejado de ellas. Pero no intentes forzarlas a nada. Me quedé sentada, sin poder decir nada, mientras él subía a nuestra habitación a recoger unos papeles. Le pedí que no se fuera, que amaba a nuestras hijas más que a nada en este mundo, que me atormentaba haber perdido la relación que tenía con ellas. Entonces, en un intento desesperado, intenté culpar a mi hermana. Le dije que estaba manipulando a las niñas en mi contra. Zack, sin mirarme, respondió, Isabela ha sido nuestra luz en este caos. Ella me ha ayudado con lo más importante que tengo en este mundo. Llena de ira, le pregunté si se estaba acostando con mi hermana. Él me miró y, con una frialdad que nunca le había visto, dijo, no. Pero no es por ti que no lo hago. Después de ese último encuentro con Zack, me quedé en el suelo de nuestra sala llorando hasta quedar exhausta. No tenía la energía ni siquiera para levantarme e ir a mi habitación. Oscureció y seguía allí, acurrucada en el mismo rincón, entrecortando el sueño con más lágrimas. Desde entonces he hablado muy poco con mis hijas. Mi hija mayor, Ellen, sigue sin querer hablarme, y eso es lo que más duele. He aceptado que mi matrimonio terminó y, durante estas 2 últimas semanas, hemos comenzado a discutir los detalles del divorcio con los abogados. Estoy yendo a terapia, donde he podido hablar de todo y llorar hasta vaciarme. El terapeuta me anima a seguir adelante, a pensar en reconstruir mi vida y encontrar un propósito. Creo que en unos meses más tendré la fuerza para buscar un trabajo y estar más ocupada. Actualización 2. El día del cumpleaños de Ellen, quien cumplía 15 años. Aunque sabía que le había prometido darle espacio, mi corazón no pudo soportarlo. Sentía que me moría por verla, por escuchar su voz y tratar de recuperar algo de lo que habíamos perdido. Compré un regalo, uno que ella siempre había querido, y, sin pensarlo demasiado, me dirigí a la casa de mi hermana. Sabía que sería una fiesta íntima, solo con algunos amigos de Ellen y parte de la familia de mi esposo. Desde afuera escuchaba la música y, aunque sabía que no debía estar allí, el deseo de ver a mis hijas me superaba. Toqué la puerta, y fue Zack quien abrió. Me miró sorprendido y, antes de que pudiera decir nada, le expliqué que solo quería dejar el regalo para Ellen. No deberías estar aquí, me dijo. Pero le supliqué que me permitiera entregárselo personalmente y le prometí que me iría si Ellen lo pedía. Dudó, pero finalmente me dejó entrar. Dentro, las miradas de todos se posaron sobre mí con juicio, pero traté de ignorarlas. Pensaba en la primera vez que Ellen me pidió ese regalo, en la emoción de su rostro cuando me lo mostró, y el vacío que sentía ahora al recordar que, en su cumpleaños anterior, le había dado algo que ni siquiera se acercaba a lo que había querido. Me acerqué y le dije: «Hola, amor. Solo vine a dejarte este regalo. Ábrelo, te va a gustar». Ella lo tomó con expresión tensa y vi cómo sus manos temblaban de rabia. Mientras lo abría, noté cómo su incomodidad se transformaba en decepción y enojo. «¿Qué es esto?», preguntó sin una pizca de emoción. Me quedé paralizada y traté de explicarle que era algo que siempre había querido, pero me lanzó una mirada fría y me dijo: «Eso fue cuando tenía 13 años, mamá. Ahora tengo 15.
Te lo pedí cuando cumplí 14 y, en su lugar, me diste un estúpido regalo para una niña de 9 años. ¿Por qué insistes en arruinar mi vida? Su voz se volvió más dura. ¿Sabías que tu amante es el hermano de la capitana de porristas? ¿Sabes cómo te llaman en mi escuela? No puedo volver ahí sin escuchar cómo se burlan. Todos saben que engañaste a papá. No quiero este regalo. Mis emociones me superaron. En un momento de desesperación, le di una bofetada. Al instante me di cuenta del error, pero el daño ya estaba hecho. Mi hermana corrió hacia mí, me empujó y me gritó que no volviera a tocar a Ellen mientras la abrazaba y la consolaba. Mis hijos menores se asustaron y corrieron hacia su padre, quien me miraba con una mezcla de ira y decepción. Todos me observaban, y Ellen, entre sollozos, se aferraba a mi hermana rogándole que me echara de la casa. Entonces mi hermana, sin soltar a Ellen, le susurró suavemente. Y tranquila, amor. Ella ya se va. ¿Y sabes qué? Tengo una sorpresa para ti. ¿Recuerdas que querías ir a esa playa de arena blanca y muelle de madera? Convencí a tu papá de que vayamos este fin de semana. Será tu regalo de 15, y puedes invitar a algunos amigos. La expresión de Ellen cambió por completo, y la vi sonreír mientras abrazaba a mi hermana, agradeciéndole y llamándola mamá. Mis hijas menores también corrieron hacia ellas y se abrazaron, formando una imagen de familia que ya no me incluía. Me quedé petrificada observando esa escena. Zack se me acercó y, con frialdad, me dijo: «Es mejor que te vayas de aquí». Salí de la casa aguantando las lágrimas, pero en cuanto me senté en el auto, me rompí. Conduje sin rumbo hasta que me detuve en algún lugar y entonces dejé salir toda la rabia y la tristeza. Golpeé el volante, lloré, grité y maldije mi vida y mis decisiones. Todo estaba destruido, y aquella pequeña esperanza que había tenido se desvaneció por completo. Pasaron horas, y seguía estacionada en el mismo lugar. Alguien debió reportar el auto porque unos policías se acercaron para ver si estaba bien. Salí, y sin contenerme, les conté todo lo que había pasado, como si necesitara desahogarme con alguien, aunque fueran desconocidos. Al regresar a casa, la encontré vacía, pero no tenía fuerzas para mudarme. Cada rincón me recordaba momentos felices, y no podía evitar pensar en el día que Zack me cargó en brazos para cruzar el umbral de esta casa cuando éramos recién casados. Actualización 3. Hace unos meses llegó el día de firmar el divorcio. Recuerdo que estuve esperando a Zack y a su abogado mientras el mío me advertía que Zack no quería hablar conmigo y que debía comunicarme únicamente a través de su representante. Aún así, no estaba dispuesta a cumplir esa condición. Sentía que era mi último intento de recuperar algo de mi vida pasada o, al menos, de cerrar ese capítulo de una manera menos dolorosa. Cuando finalmente llegó el momento, intenté mirarlo a los ojos, pero él evitó cualquier contacto visual. Antes de firmar, le supliqué: ¿Es esto lo que quieres? Mírame y dime si realmente ya me has dejado ir. ¿De verdad quieres alejar a las niñas de mí por un error? Pero Zack no reaccionó. Mi abogado, viendo mi estado, me tomó la mano y me dijo en voz baja: «Firma, por favor. Esto es lo mejor. Podrás reconstruir el vínculo con tus hijas poco a poco, pero ahora es el momento de dejar ir». Con un último suspiro, finalmente firmé. Es evidente que has estado enfrentando un proceso de cambio y reconstrucción que no es nada fácil, pero también muestra tu valentía al decidir confrontar tus errores y trabajar para enmendar lo que es posible. Que te hayas unido a un grupo de apoyo y continúes con terapia demuestra tu fortaleza y tu disposición a sanar y seguir adelante. El camino hacia la reconciliación con tus hijas, especialmente Ellen, parece doloroso y complejo, pero el tiempo y la constancia pueden jugar a tu favor. Mantenerte paciente, demostrar tu amor incondicional y respetar su proceso serán cruciales. Es comprensible que la noticia de Zack y tu hermana haya sido un golpe muy difícil de asimilar. Sin embargo, el hecho de que estés dirigiendo tu enfoque hacia el futuro y la estabilidad personal dice mucho sobre tu resiliencia. Al aprender de esta experiencia y seguir construyendo tu vida paso a paso, estás dando los primeros pasos hacia un futuro más brillante. Aunque el vacío que sientes no desaparecerá de un día para otro, estás demostrando que tienes la capacidad de seguir adelante, y eso es admirable.
Si alguna vez necesitas expresar más sentimientos, buscar otra perspectiva o simplemente hablar, no dudes en compartirlo. Estoy aquí para apoyarte mientras recorres este camino de transformación. Zack y su abogado se fueron, y desde ese instante no volví a hablar ni con él ni con mis hijas. Ahora, él y mi hermana se encargan de todo y, aunque ya no tengo ninguna decisión sobre mis hijas, entiendo que es lo mejor en este momento. Todo mi enfoque está en recuperarlas algún día, aunque sé que será un proceso largo. Han pasado ya unos meses desde el cumpleaños de Ellen. Después de mucho esfuerzo en terapia, logré un pequeño avance, pude ver a mis hijas menores. Mi terapeuta me preparó para ese momento. Aunque Ellen, mi hija mayor, sigue sin querer saber de mí, aún así estoy dispuesta a esperar lo que sea necesario, con la esperanza de que algún día pueda decirme hola sin resentimiento en su mirada. Con mis hijas menores he tenido algunos momentos de cercanía, y nuestra relación, poco a poco, va mejorando. Ellen, en cambio, continúa distante, pero lo entiendo y lo acepto. Lo que no esperaba y que me tomó por sorpresa fue enterarme de que Zack y mi hermana Isabela habían iniciado una relación. Lo presentía, pero no estaba preparada para el golpe que supuso saber que ella está esperando un hijo suyo. Al parecer, los problemas de infertilidad eran de su exesposo, y ahora Zack e Isabela esperan un bebé juntos. Me sentí profundamente herida, pero sé que tengo que aceptar lo que pasó y seguir adelante. Estos meses también me han llevado a centrarme en reconstruir mi vida. He mandado solicitudes de trabajo y, aunque no pienso en comenzar una nueva relación, estoy decidida a recuperar algo de estabilidad. Y si alguien se pregunta por mi amiga, ella también ha pagado las consecuencias de sus decisiones. Su aventura terminó de forma amarga y, en venganza, el chico con el que estaba envió fotos y videos a su esposo. Su matrimonio también terminó y ya han firmado el divorcio. Ahora solo me queda una pequeña parte de mi vida y sé que he pagado un precio altísimo por mis errores. He pasado estos meses llorando y arrepintiéndome, lamentando no haber buscado ayuda en el momento adecuado, no haber valorado lo que tenía. Extraño a mi familia todos los días y, aunque sé que nada volverá a ser igual, estoy aprendiendo a vivir con el vacío que creé. Me uní a un grupo de apoyo para mujeres en situaciones similares y, en cada una de ellas, veo reflejadas partes de mi historia. He encontrado algo de consuelo al compartir con ellas, al sentirme entendida. Gracias por escucharme y gracias por sus comentarios, aunque duros, porque me han ayudado a aceptar la realidad y a comprender lo que he perdido. Gracias por escuchar mi historia, no te olvides suscribirte, darnos un me gusta y comentar. Así podremos seguir produciendo videos con contenido de calidad. Nos vemos en el próximo video.